Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a todos y todas y vamos a comenzar con esta parte del encuentro, el encuentro de constelaciones familiares y antropología energética. La luz que nos llega del cosmos, la luz que nos llega de nuestros ancestros. Como comenté antes, hay dos personas que han iluminado en el siglo XX. Hay muchas personas que han iluminado distintos temas, pero dos que vamos a mencionar aquí son quien iluminó nuestros vínculos y los orígenes de muchos de nuestros pesares, también de nuestros dones, que es Bert Hellinger. Acá lo vemos, que ha nacido en el 1925 y ha partido en el 2019. Y una frase que tenemos de él es: detrás de mí están todos mis ancestros dándome fuerza. Y luego hablamos que en la antropología energética, su creador fue el profesor Severio, creador de esa disciplina, que vivió entre los años 1912 y 2007, y una frase que encabeza sus libros más importantes es: en el mundo tal vez haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Bien, entonces, el título de hoy habla de la luz que viene del cosmos y la luz que viene de nuestros ancestros. Y empezamos escuchando la canción de India Arie, Somos Luz, ¿no? Porque en realidad somos vibración, somos frecuencias, somos luz. Y a lo largo de la historia, el ser humano le ha dado también a esa representación de la luz un lugar importante en cuanto a lo que somos espiritualmente, en cuanto también a una forma de reconocimiento y de honra a lo que es, también en rituales de agradecimiento, ¿verdad? Y aquí vemos cuántas luces y nos desea a nosotros que cada uno pueda irradiar su luz, como dijimos, y juntos armemos en la vida una especie de altar donde nuestra luminaria aporte para lo que es el bien nuestro y de la humanidad y para la paz también. Ahora, pensando en las constelaciones familiares, en los ancestros, el ser humano ha, eh, ha honrado de alguna manera e invocado a sus anteriores o a los seres que han partido de distintas formas, ¿verdad? Y tenemos que en distintas culturas, por ejemplo, en los pueblos originarios, por ahí alrededor de una fogata, donde también está la luz y el calor, y se honraba o se invocaba a seres que habían partido. También lo podemos ver en distintos rituales en Oriente, eh, donde en algunos lugares, bueno, también en Occidente, se hacen hasta altares donde se honra, ¿no?, la memoria de los anteriores, etcétera. Y todo esto coincide con lo que nos dice Bert Hellinger, que se ha descubierto que estos anteriores habitan en nosotros. Fíjense aquí como vemos 3 generaciones en una, ¿no? En una mano, que cada mano hace una forma de corazón y adentro están todos. Ahora ese niño que contiene la herencia de su madre, de su abuela y de los anteriores. Todo eso le pertenece, está en él. Y a su vez, ¿cómo hace ese niño para, llevando todo eso, poder ser él mismo? ¿Cuántas veces eso que traemos, que es tan amoroso y tan hermoso, nos condiciona? Nos sentimos trabados. Esas maravillosas herencias a veces sentimos que nos impiden hacer lo propio. Tal es el amor y la necesidad de pertenecer que a veces
renunciamos a nuestro camino que puede diferenciarse del que hemos recibido. Y en ese sentido, hoy en día se habla mucho de que nosotros por ahí nos sentimos como personas únicas y solitarias muchas veces, pero en realidad siempre estamos conectados con aquello que fue. Y como hay leyes que rigen los sistemas, aquello que fue, pero que no fue incluido, que no fue ordenado, que fue rechazado, etcétera, se hace presente en cuestiones que nos traban en la vida como una invitación a que nosotros lo miremos, y al mirarlo es como si le pudiéramos decir: todo lo que pasó forma parte, le doy un lugar en mi corazón, y luego de esa manera es la única manera en que lo puedo realmente soltar para poder ir más liviano por la vida, quitar piedras de la mochila que no me corresponden cargar, y a su vez ocupar mi lugar, porque a veces, sin darnos cuenta, estamos ubicados en el lugar de hijo o hija de nuestra pareja, o de madre de nuestra madre, y eso no permite que realmente la vida, el amor, la energía fluya. Estamos ahora hablando de Bert Hellinger y las constelaciones familiares y todo lo que aportó este hombre con sus conceptos, con su filosofía de vida, con los órdenes del amor, que son esas leyes sistémicas, y con la herramienta de la constelación, que luego, en un momento del encuentro, vamos a hacer una constelación. Si alguien nunca estuvo, va a poder ver de qué se trata hacer una constelación, que significa sacar un tema que nos afecta hoy para mirar si hay algo, aunque no sepamos qué pasó, que nos está, digamos, de alguna manera impidiendo vivir plenamente nuestra vida y poder hacer algo con eso, ¿sí? Entonces podemos ver tanto los linajes femeninos como los linajes masculinos, o sea, materno y paterno, como en ese niño que van a ser están todos esos hombres de alguna manera contenidos. Y vuelvo a la pregunta: ¿cómo hacemos, teniendo toda esa información, para ser nosotros mismos? ¿Qué nos ayuda a sacarnos los condicionamientos y las creencias para poder ser nosotros mismos? Y no podemos ir pensando cada uno si tiene una respuesta, cómo hace para, por un lado, darse cuenta de lo maravilloso que tenemos de los anteriores, porque no solamente tenemos sus dolores. Si estamos aquí es porque nuestros ancestros tuvieron la fuerza de la vida para seguir adelante, esa resiliencia que nosotros recibimos, y tenemos hoy la fuerza de vivir nuestra vida también. Y eso también es gracias a ellos. Por eso la frase de Bert dice: atrás mío están todos mis ancestros con la fuerza de la vida, o sea, con esa luz que me llega de ellos. Entonces, luego vamos a mirar un poquito más esto, pero ahora quiero hablar un poquito. Aquí hablamos de Bert Hellinger, cómo él habla de la relación con los ancestros y cómo de nuestros ancestros pueden venir dolores que se pueden integrar para no cargarlos nosotros, pero también viene una luz, una fuerza, una protección, una presencia sanadora que viene a través de ellos. Lo vamos a seguir viendo en el encuentro. Pasemos ahora a mirar al profesor Severio y su contribución, su gran contribución a través de la disciplina que creó, la antropología energética. Como dijimos, el profesor Severio, cuyo nombre espiritual o nombre como maestro es Om Sam Liu. Y él puso todas sus capacidades extrasensoriales y todo su deseo de comprender y toda su posibilidad de comprender al servicio de explicar con el lenguaje de la física, la geometría y la matemática el por qué y el para qué vivimos.
porque obviamente cualquiera de nosotros va a estar de acuerdo en la inutilidad de matar a otro ser humano, o sea, de la guerra. Entonces, ¿qué es la antropología energética? La antropología energética es una disciplina creada a partir de los descubrimientos del profesor Severio que nos va a explicar todo aquello invisible que da forma y sostiene a lo visible. O sea, toda la contraparte energética de lo que existe y finalmente termina mostrándonos cómo en realidad somos una unidad con la naturaleza, somos una unidad con el cosmos como una totalidad. Y en esos descubrimientos, el profesor Severio fue viendo cómo nuestros hermanos, los otros planetas del sistema solar, que giramos todos alrededor del Sol y parecemos simplemente, no sé, bolas de materia, son en realidad mentes que envían su energía. Y hay energías que salen del centro de los planetas y hay otras que salen de la periferia y todos ellos van a confluir y además de las energías de los planetas del sistema solar, están las energías de la galaxia, de las constelaciones, etcétera, etcétera. Muchísimas energías del cosmos que directa o indirectamente van a llegar a este laboratorio que es el planeta Tierra, que es nuestra casa. Y aunque parece que estamos estáticos, estamos viajando. Estamos dando vueltas sobre el eje, estamos viajando alrededor del Sol, estamos en permanente movimiento, ¿sí? El profesor Severio descubre que la Tierra es un laboratorio donde se van a generar todas las energías que constituyen al ser humano. Y esto fue lo primero que descubrió y lo plasmó en sus libros. Este es uno de los principales, donde descubre que todos estos colores y formas tienen que ver con el ser humano y describe cada una de estas energías, su función, su ubicación, sintetizando en 3 energías. Todo esto lo vamos viendo en los cursos, en las charlas, lo vamos de a poquito entendiendo los que les interesa la materia. Pero para hoy es suficiente esto, entender que hay una energía, que era esos colores, que es la energía que cuando el ser muere no va a morir porque es evolutiva y viene a aprender. Hay otra energía que sostiene el cuerpo y hay una energía que es la celestita que une a las otras dos. En otras disciplinas se la llamó aura. Y así fue como el profesor Severio, durante 70 años de su vida, explica, perdón, más de 70, diríamos desde la adolescencia, o sea, cerca de 80 años quizás, porque vivió 96, se dedicó a investigar. También explicó que acá vemos, nuevamente nos vemos a nosotros en otro momento, cuando ya tengamos que dejar el cuerpo y nuestra parte evolutiva va a seguir su proceso de evolución. Todo eso está muy explicado en los libros y los profesores, que hay varios de ellos aquí presentes hoy, les doy la bienvenida también, lo explican y lo explicamos en los distintos conferencias y cursos. Y el profesor Severo encontró además cómo nos relacionamos con las bellezas de la naturaleza, cómo podemos absorber energías del mar, cuál es la vida del mar, qué pasa con los animales de la tierra, los animales del mar. O sea, es un mundo. La antropología energética es un mundo muy interesante y nos explica también nuestra relación con toda la naturaleza y cómo realmente la botánica, o sea, los árboles y el mar nos pueden ayudar a limpiarnos un poco de otras contaminaciones. Pero vamos, esto fue un poquito una introducción, vamos al tema del día de hoy. ¿Por qué la luz que nos llega del cosmos? Y esto es muy bonito a mi modo de ver. Sabemos que en el cosmos hay todo tipo de frecuencias que se manifiestan como partículas, que se manifiestan como ondas, frecuencias que se manifiestan como colores, como rayos, de distintas formas. Lo maravilloso es que esto no está desconectado de nuestro planeta, al revés, está en conexión. Y si bien hay muchos momentos en que el cosmos conecta energéticamente con la Tierra,
esta época, la época un poco previa a Navidad y posterior a Navidad, es una época muy importante porque el cosmos nos regala muchas partículas de luz que nos llegan. ¿Y cómo hacemos para tomar esas partículas de luz que nos llegan del cosmos, para aprovecharlas, que van a seguir llegando hasta Pascuas, pero esta es la época donde eso se da de una manera más intensa y él lo describe de distintas maneras, habla del perfume, habla de ramilletes como si fueran ramilletes de flores pero de luz y todo esto. Ahora, el ser humano, ¿lo vio esto o no? Lo vio, claro que sí. Y lo tradujo en distintas festividades que tienen que ver con la luz. En Occidente, las más conocidas, aunque hay otras en Oriente también o en otros lugares, las más conocidas para nosotros, ¿cuáles son? La Navidad, donde la luz está muy presente, y también Hanukkah, en la religión judía, que también la luz está muy presente. Fíjense que cómo el ser humano capta lo que el mensaje de los maestros y de los seres espaciales y del cosmos, pero lo traduce en un lenguaje humano. El único tema es que yo puse esta imagen como símbolo de lo que a mí me da paz, porque el profesor Severio nos va a explicar que si bien la Navidad es una fiesta que realmente uno rinde homenaje al cuerpo y a tener un cuerpo para la evolución, a su vez, para recibir estas vibraciones cósmicas, es muy positivo tener instantes de paz, que no hace falta que sea al lado del mar, puede ser en mi casa sentada, pero en silencio, en soledad o en pequeños grupos, con momentos de introspección. O sea, los festejos familiares que se hacen en todas estas festividades son maravillosos en un sentido. Y en otro sentido, no habría que descuidar el festejo de uno con uno mismo y con la luz que llevamos adentro y con el cosmos que nos invita a recibir estas luces. Entonces, para ir cerrando esta parte e ir entrando, como les dije, en la parte de la meditación que voy a guiar y una visualización, después hablaremos en grupitos y después vamos a hablar todos y hacer preguntas. Ahora, para terminar esta parte, quiero mostrarles una imagen que me gustó mucho. Esta imagen nos muestra cómo estamos, por un lado, conectados con las raíces. Tenemos raíces de alguna manera, esto es como metafórico, ¿verdad? Pero tenemos raíces que nos unen entre todos, estamos unidos por raíces y además esas raíces podríamos pensar simbólicamente que viajan hasta la tierra de nuestros ancestros y nos traen de ahí también su amor, su fuerza para seguir adelante. Pero este ser con todas esas raíces también se abre a lo más grande, se abre al cosmos, se abre al universo y a esas energías que nos llegan y que ahora en la meditación vamos a darnos un tiempo para también dar lugar a eso, ¿sí? Y como dijimos desde el comienzo, nosotros somos luz, aunque a veces las nubes que nos cubren parecerían más importantes o más grises que nuestra propia luz. Somos luz. Y como dice el profesor Severio, o sea, Om Sanryu dice, tras las nubes de un cielo incierto, siempre brilla el sol. Trata de transponerlas y verás cómo en ti se refleja el resplandor divino. Muchas gracias entonces por este momento y ahora vamos a parar la grabación.